Continuamos entonces, nos quedamos en este ejemplo y vamos a la estructura del resumen. Al inicio del resumen se debe proporcionar información sobre las fuentes del autor, título, editorial, año de publicación o actualidad. Dicho párrafo inicial es en el que se nos da una idea general del texto y recibe el nombre de oración introductoria. En esta oración introductoria lo que vamos a hacer es que, bueno, ahorita todavía, hoy no vamos a hacer el resumen, lo vamos a hacer mañana, pero hoy lo vamos a iniciar. Entonces, dentro de un archivo que se llama guía, viene un espacio donde buscan la información del autor, ¿sale? Entonces, hay que ir recabando esa información para que cuando tengamos que hacer ya nuestro resumen, podamos poner una frase así como el tema, ¿cómo que le gusta? El graffiti del autor tal, publicado en tal fecha, habla sobre, entonces, esa va a ser nuestra oración introductoria, que va a ser como el inicio de nuestro resumen, hablando del tema, del autor, de la fecha de publicación, y pues esa en general va a ser su oración introductoria. En el resumen se expondrá de forma condensada solo lo elemental del texto. Ya hemos visto qué es lo elemental, las ideas principales, apoyadas de una pequeña idea secundaria, de tal forma que dé una idea general a quien lea ese resumen va a saber de lo que se trata el texto. En cuanto a la revisión, un trabajo no puede ser considerado serio si no se relee y se retoca antes de entregar. Revisaremos aspectos de claridad, coherencia, ortografía y acentuación, que es como la parte que vimos ayer también dentro del método de Plemer, que es la revisión. Antes de entregarlo hay que revisar si no tiene alguna falta de ortografía, hay que revisar, hay que leerlo en voz alta para leérselo a algún familiar para ver si le entiende, si el familiar le entiende y comprende bien lo que quieres decir en el texto, ya tenemos un punto ganado, ¿sale? Vamos ahora con la integración de la información. Primero vamos a retomar el organizador gráfico del que les hablaba y ahorita se los muestro. Visualicen y decidan previamente la estructura que va a tener su resumen, qué partes lo construirán, qué información va a ir antes, qué información va a ir después, y de esto nos vamos a apoyar del esquema o mapa conceptual que hayamos hecho previamente. Redacten el resumen a partir de la propuesta de la estructura que definieron. Asegúrense de que las ideas sean claras para su lector. Recuerden que alguien lo va a leer. Cuando nosotros hacemos un resumen es porque queremos darle la presentación de lo que va a leer. Si el resumen no es claro, difícilmente el lector va a querer leer el texto que a lo mejor tú leíste. Entonces, por eso hay que asegurarnos de que las ideas sean claras. Destaquen las ideas que le pertenecen al autor y hagan referencia a él constantemente. Esto quiere decir que en el texto, si una idea es del autor, vas a decir, como dice el autor o como dice Ramírez, ¿no? Si es que así se apellida el autor. Como dice Ramírez en el texto, y ya ponen textualmente lo que dice para que podamos apoyarnos de que es la idea de él, pero tú lo estás retomando. Utilicen verbos de tipo expositivo para poder presentar la información. Se expone, se plantea, se presenta, el texto indica, el texto establece, el autor señala. Todas estas palabritas técnicas que tenemos que ir adaptando a nuestro vocabulario para poder escribirlo también. Revisar y corregir la calidad de la escritura, pues eso tiene que ver como con la ortografía, más que nada. Aquí viene como sintaxis, pero son como términos un poquito ya más avanzados ahorita. El léxico, el uso adecuado de las palabras, que por ejemplo en lugar de decir por ejemplo digas pero esto ocasiona, ¿no? O que podamos decir una palabra con S, fuiste, elegiste, cuando pues en nuestro léxico no lleva esa S al final. Entonces hay que tratar de fijarnos y si no sabemos cómo se escribe hay que preguntar, ¿sale? Indiquen la referencia al final con el estilo de documentación que corresponda. Esto, lo del formato APA, lo vamos a ver también mañana en la clase, pero ahorita vamos a hacer un indicio del formato APA que ya viene ahí
en el archivo Word que tienen que rellenar. Y bueno, la actividad del día de hoy. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Perdón. Para la elaboración de este trabajo investigarás un tema de tu interés. Nuevamente van a investigar un tema de su interés. Y tiene que ser buscado en una página confiable, porque si no es en una página confiable no van a tener el autor y no van a poder completar su trabajo. Las páginas confiables, recuerden que nos dan información del autor, la fecha de publicación, incluso bueno, el nombre, la dirección URL. Cuando la dirección, la página, la fuente no es confiable, pues obviamente difícilmente viene un autor porque todos pueden editar el documento que encontramos en la web. Entonces, por eso es importante que busquen sitios web confiables, que les den páginas confiables. Recuerda siempre guardar o transcribir la URL de la información confiable. Es importante que la vayamos anexando siempre a algún documento o que la vayamos escribiendo por si nos saltamos la página y después ya no sabemos dónde encontramos esa información. Vamos a descargar el archivo guía descarga el archivo guía y completa la información requerida sin llegar al punto del resumen. Solamente vamos a llenar lo principal, ¿sale? Entonces, háganlo. El día de mañana vamos a continuar con el resumen una vez que yo les revise el proceso de su documento guía, pues ya vamos a poder ir haciendo. Les recomiendo que me manden el trabajo antes de las 5 para que yo pueda hacer revisión. Si me lo mandan a las 8, si me lo mandan a las 9, no me pidan su calificación en ese momento porque no la voy a tener, ¿sale? También de este lado tenemos vida social, vida familiar y pues hay que respetar como ese tiempo. Si no se las entrego hoy, seguramente mañana ya los verán reflejados en la lista de calificaciones que les compartí por Drive y que ayer les enseñé a cómo entrar. ¿Sale? Les voy a presentar ahorita el formatito. Aquí está. Lo que van a hacer es esto. Van a rellenar esto que dice aproximación a una temática. ¿Qué conocimientos tienes sobre el tema que elegiste o qué te imaginas que puede tratar dicho tema? En la parte de selecciona un texto de fuentes confiables, pues obviamente vas a seleccionar un texto en las fuentes confiables y vas a decir por qué lo elegiste y vas a poner el nombre del tema seleccionado. Define tu propósito de indagación en la lectura. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué lo elegiste? O sea, ¿qué quieres saber o qué quieres aprender de ese texto? Vas a redactar 5 preguntas de tu interés, como lo veíamos ayer. 5 preguntas que te genere esa lectura. Información y conocimientos previos, vas a contestar a estas preguntas. ¿Has escuchado a alguien hablar sobre este tema? Obviamente el que elegiste. ¿Qué he visto, leída información sobre este tema? O sea, si has leído, si has visto en algún periódico, algo, si has escuchado. He hecho actividades sobre este tema. Vas a poner si sí, si no. Si no, pues es claro, no. Pero si sí, ¿de dónde? Seleccionar la fuente. Ahora vas a poner en donde dice la fuente el nombre del autor, del texto obviamente. Año de publicación, título del texto. Si ven, el título del texto está como en cursiva, así lo vamos a presentar. Y la URL al final, ¿sale? Esto es un principio de lo que va a ser nuestro formato APA, nuestra referencia en APA. Solamente que bueno, en el nombre del autor primero se escribe el apellido y después la inicial, pero eso lo vamos a ver mañana. Ahorita lo que quiero es que identifiquen el nombre del autor, del texto, el año, el título y la URL. ¿Sale? Después vamos a hacer una pequeña semblanza o biografía de quién es el autor, dónde nació, a qué se dedica, qué ha estudiado, porque eso nos va a dar referencia de que si el que está hablando es experto en la materia del texto que estamos abordando. Por ejemplo, si yo elijo un tema de ¿qué les gustará? De psicología educativa, por ejemplo, para mí, yo tengo que asegurarme que ese autor
haya estudiado psicología y que haya publicado más artículos de ese tipo para que yo pueda creer en él. Yo no puedo creer en un autor que me habla de psicología educativa y es futbolista, ¿no? O es cantante, no tiene una preparación en el área. Para eso es que vamos a ver la biografía del autor y vamos a justificar la confiabilidad de ese texto. Vas a describir por qué consideras que es un texto confiable. Como ya lo mencioné, yo puedo poner ahí: considero que es un texto confiable porque el autor se ha preparado, se ha estudiado bastante sobre el tema, ¿sale? Y ya por último vamos a realizar la lectura integral, que es donde vamos a marcar pues nuestras notas, nuestras ideas, vamos a subrayar. Y mañana vamos a llegar si no llegan hoy al mapa conceptual, lo dejamos hasta acá, ¿sale? Pero tienen que mandarme evidencia de que llegaron hasta acá. Entiendo que sea un trabajo un poco tardadito, pero créanme que va a valer la pena, ¿sale? Entonces, los dejo hasta acá. Todo este cuadro lo vamos a pasar al cuaderno, ¿sale? No lo impriman ni nada. Solamente si requieren imprimir la lectura, la imprimen. Pero, sí es importante que esto esté en el cuaderno. Y sus apuntes, obviamente, del tema también, del resumen, para que podamos ir como teniendo evidencia. Y si en algún momento se nos olvida algo, volver a recapitular esa parte, ¿sale? Quedo al pendiente de sus dudas, comentarios y obviamente de sus trabajos. Recuerden que ese trabajo es el principio para obtener el otro 10% que vale esta unidad. Recuerden que esta unidad vale 20%, el trabajo de ayer vale 10 y este trabajo vale 10. Obviamente va a valer 10 hasta que esté completo, hasta el resumen, ¿no? El mapa conceptual y el resumen. Pero ahorita primero vamos a hacer una primera entrega que, por así decirlo, vale el 5% y mañana el otro 5%. Entonces hay que echarle ganitas para poder hacer bien las cosas. Les mando un saludo, espero estén disfrutando de este día lluvioso y pónganse a trabajar, por favor.